A pesar de los grandes avances médicos y científicos, aún hay muchas enfermedades que son consideradas incurables, entre ellas el vitiligo. Pero hoy hay nuevas esperanzas. El médico guatemalteco Fernando Morales cree que tiene una cura. Descubrió que las terminaciones nerviosas cuya desconexión provoca esta enfermedad pueden volver a la normalidad. El vitiligo se inicia por una impresión que viene a la vida de la persona y le cambia ciertas situaciones hormonales adentro de su cuerpo. Un impacto en la vida de una persona genera adrenalina que puede llevar al cuerpo a un exceso de energía que desconecte las terminaciones nerviosas de las células encargadas de promover la coloración de nuestra piel, llamadas melanocitos. El melanocito es una célula donde por aquí abajo está conectada con un nervio que se llama terminación nerviosa libre. Cuando la adrenalina entra y la impresión entra a la vida, este nervio se desconecta y cae a este mundo que se llama colágena. Las terminaciones nerviosas se quedan atrapadas en la colágena. ¿Qué significa esto? Que los melanocitos no están ni muertos ni están destruidos como las teorías hoy actualmente dicen. Los melanocitos están listos para ser reactivados y para que regrese la coloración al cuerpo. Flori es la primera paciente curada por el doctor Morales. La enfermedad comenzó poco tiempo después del fallecimiento de su padre. Se me quitaron las de la cara, las del cuello y ahora la de la cabeza sí todavía va en proceso porque todavía se nota ahí un poquito, mire. Así era como tenía el cuello. Ajá. Después que era acá. Ahorita ya no tengo nada. Las manchas no están más y ella no es la única. Según el médico, ya son más de 40 los pacientes sanos. También conocimos a Angelino. Su cara estaba completamente blanca. Lleva 2 meses de tratamiento y ya se puede ver cómo resurge el color de su piel. Los medicamentos son medicamentos... no son medicamentos naturales, son medicamentos químicos, 100% químicos, y es la recombinación de algunos de ellos que provocaron el efecto deseado en los pacientes, ¿verdad? Los pacientes, gracias a la recombinación de los medicamentos, esto funcionó y pues ellos están sanando. Tenía 6 años, estaba bastante niño, cuando de repente me salió una manchita en la pierna y ahí poco a poco se me fue corriendo, hasta que se me avanzó bastante y lamentablemente por la situación económica mis papás no me llevaron luego a tratar. Ya que no me llevaron me dijeron que esta enfermedad no tenía curación, ¿no? Este tratamiento está siendo probado en pacientes de diabetes y calvicie. El título de patente de este descubrimiento y tratamiento está en Estados Unidos y llegará a Guatemala en 2 meses. Bienvenidos todos a la investigación científica del programa de curación de vitiligo y diabetes del Dr. Fernando Morales de la ciudad de Guatemala. Soy Scarlett Barrios y voy a platicarles sobre la importancia de los 4 pasos básicos fundamentales a seguir para el proceso de sanación. Paso número 1, la guía de toma de medicamento. Paso número 2, la guía para la preparación del té de flor de tilo y sus beneficios. Paso número 3, la guía para generarle calor al cuerpo en el proceso de sanación. Y paso número 4, el ejercicio como complemento. Iniciando entonces a ver todo lo relacionado con el paso número 1, la guía de toma de medicamento. Tomar el medicamento como lo indica la receta médica y en sus horarios establecidos. El medicamento proporcionado por el Dr. Fernando Morales debe tomarse siempre con alimentos sólidos para evitar problemas gástricos. Evitar tomar bebidas alcohólicas, ya que esto podría intoxicar al organismo. En caso de enfermarse del estómago, suspender el tratamiento y retomarlo al encontrarse completamente recuperado. Si tuviera una operación quirúrgica, por favor, de igual manera, suspender el tratamiento y retomarlo al estar completamente estabilizado.
Todo paciente, por favor, consultar con el doctor Fernando Morales antes de tomar cualquier medicamento si tiene problemas para conciliar el sueño. Paso número 2, la guía de preparación del té de flor de tilo y sus beneficios. El té de tilo actúa en la mente y en el organismo como un relajante natural. Baja la tensión, alcanzando un estado de relajación, lo que permite dormir con más tranquilidad. Además, nos ayuda a prevenir los problemas relacionados con el corazón. Su preparación debe ser concentrada, no más de 24 flores para 1 litro de agua, y el doctor Fernando Morales recomienda tomarlo a partir de las 6 de la tarde. Debe iniciarse a beber a partir del 5.º día de estar en medicación. Es de mucha importancia tomar el té de tilo para la aceleración del tratamiento. Paso número 3. La guía para generarle calor al cuerpo en el proceso de sanación. Este paso es de mucha importancia para los pacientes de vitiligo, ya que por medio de él se acelera el proceso de sanación. El calor aumenta el flujo sanguíneo en la zona donde se aplica, reduce la rigidez de las articulaciones y los espasmos musculares, lo que resulta conveniente cuando los músculos se encuentran tensos. El calor al cuerpo es fundamental para que sea efectivo el medicamento del doctor Fernando Morales, ya que por medio del calor se ablanda el colágeno, acelerando el proceso de pigmentación. Este paso se divide en 3 incisos que son: inciso A, el calor local; inciso B, sumergir el cuerpo en agua caliente; e inciso C, el sol. Inciso A, el calor local. Lo podemos obtener de distintas maneras, como por ejemplo la almohada eléctrica, las gelatinas especiales de calor de venta en distintas farmacias. Estas gelatinas, algunas son de microondas y algunas otras a base de agua caliente, generando así su calor. También tenemos las compresas de agua caliente, las lámparas de rayos UV y las almohaditas de granos básicos. Estas almohadas se pueden hacer, por ejemplo, de avena, de arroz o de frijol, con 1 libra o 1,5 libras. Estas se introducen al microondas, generando el calor deseado, poniéndolo los pacientes de vitiligo en las áreas de despigmentación. Y por última, la más recomendada por el doctor Fernando Morales, la colcha eléctrica, ya que por medio de la colcha eléctrica el calor al cuerpo será más prolongado, lo que resultará más beneficioso para los pacientes de vitiligo. Inciso B, sumergir el cuerpo en agua caliente. Esto lo podemos hacer a través del sauna, jacuzzi, baños de tina, baños termales, todo lo que puede generarle calor al cuerpo para la aceleración del tratamiento, recordando siempre evitar quemaduras. Inciso C, el sol. El doctor Fernando Morales recomienda a sus pacientes tomar los rayos del sol por la mañana, alternando en periodos máximos de 5 minutos, evitando quemaduras. Paso número 4, la guía de ejercicio como complemento. El ejercicio físico es imprescindible para mantenerse sano, contrarresta los efectos de la vida sedentaria y disminuye el estrés. Para los pacientes que poseen energía se recomienda asistir al gimnasio, y para los pacientes mayores que salgan a caminar un máximo de 30 minutos diarios. Es importante que los pacientes realicen actividades que promuevan la relajación, como por ejemplo masajes, salidas al cine, reuniones con amigos, etc. Bienvenidos todos al proceso de sanación del programa de curación de vitiligo y diabetes del Dr. Fernando Morales de la ciudad de Guatemala, Centroamérica. Muchas gracias.
Bienvenidos, yo soy el doctor Fernando Morales de la ciudad de Guatemala. Vamos a poderles brindar un poco de entendimiento de lo que está pasando acá con el doctor Fernando Morales. Resulta que el doctor Morales está sanando pacientes por primera vez de vitiligo. Estamos sanando pacientes en diabetes, estamos sanando pacientes en alopecia areata y estamos sanando pacientes en otras enfermedades que estamos en proceso de descubrimiento. Les cuento que estamos en una investigación donde gracias a Dios, Dios nos ha dado la sabiduría para provocar esta situación. Así que poco a poco vamos a estar brindando el entendimiento de lo que está sucediendo acá y tenemos que hablar del descubrimiento de lo que es la electricidad del cuerpo y cómo es que funciona, cómo es que se genera. Así que les cuento, nuestro cuerpo es 100% eléctrico o electrónico. Funcionamos a base de impulsos eléctricos. Los doctores ya lo tenemos aquí en la boca, pero no lo tenemos aquí en nuestra mente. Nosotros, los doctores, no poseemos ni un solo libro que hable de la electricidad del cuerpo. No sabemos, no comprendemos, no entendemos. Nuestro cuerpo es total y completamente eléctrico o electrónico. Nosotros decimos todos los días, vamos a efectuar un electrocardiograma. ¿Qué es electrocardiograma? Electrocardiograma es electricidad que viene del corazón que se puede poner en un papel. Electrocardiograma. Electroencefalograma es lo mismo y electromiograma es lo mismo. Es la capacidad de poder colocar todas las reacciones eléctricas que pasan en nuestro cuerpo y palparlas en un papel. Así que les cuento, nuestro cuerpo sí posee electricidad. Para poder comprobar esto, nuestro cuerpo se electriza. Yo no sé si se han dado cuenta. Cuando los hombres abrimos la puerta de un carro, de repente, y cuando las mujeres se quitan toda su ropa, están chispeando. Salen pequeñas situaciones eléctricas que vienen del cuerpo humano. Les cuento la última que ha pasado. Resulta que en las gasolineras, cuando la gente va a echar gasolina, estamos echando gasolina y en internet ahí han salido gente que de repente proporciona un chispito y la bomba de gasolina prende fuego. Entonces les cuento, nuestro cuerpo realmente sí posee electricidad, pero resulta que el doctor Morales pues está dando cuenta que la electricidad no es solo en el ser humano. Yo no sé si ya captaron esta situación. La electricidad es en todo ser viviente. Vamos a tratar de brindar razonamiento. La luciérnaga. ¿De dónde saca luz la luciérnaga? ¿Cómo es que genera su energía? ¿Cómo es que genera luz? Viene otro animal, que en este caso es la anguila, aquel pez que está en el agua que proporciona electricidad cuando se le toca. ¿De dónde saca la electricidad la anguila? Así que el doctor Morales ahorita en este momento simplemente se centra en el cuerpo humano. Vamos a generar toda la explicación de lo que va haciendo la electricidad en el cuerpo humano. Para nosotros poder entender la electricidad del cuerpo humano, tenemos que entender la electricidad de los aparatos eléctricos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo pasa? Entonces vamos en este momento tenemos un televisor. Este televisor es el plasma de 42 pulgadas y resulta que este televisor sufrió una sobrecarga. ¿Y qué pasa en este momento? ¿Qué sucede con el televisor? La gente dice, se quema o se funde. Les cuento que igual, cualquier aparato, sea computadora, sea televisor, sea cualquier aparato eléctrico, sufre una sobrecarga y lo que sucede es que se quema. Entonces tenemos que ir a ver qué pasa en el cuerpo humano, qué sucede, cómo es que funciona la electricidad en el cuerpo humano. ¿Qué dice Discovery Channel de esto? ¿Qué dice National Geographic?
Yo no sé si ustedes han visto que cuando tenemos los videos de Discovery Channel o National Geographic o History Channel, cuando hablamos de los temas médicos a nivel cerebral, dicen los doctores ahí, dice, qué importante y qué interesante entender los procesos de electricidad del cerebro. Dice, el cerebro envía impulsos eléctricos. Entonces tenemos que entender esta situación. Si el cerebro envía impulsos eléctricos, tenemos que pensar a dónde van esos impulsos eléctricos. Y les cuento que la respuesta sería para todo nuestro cuerpo, al final de cada una de las células de nuestro cuerpo. Células pancreáticas, células en la piel, la electricidad que promueve el sistema nervioso es lo que hace funcionar total y completamente nuestro cuerpo. Fíjense en este momento yo estoy hablando, yo estoy viendo, yo estoy moviendo mis manos y me estoy moviendo. Eso solo lo puede hacer la electricidad que viene del cuerpo humano. A nosotros se nos dijo que teníamos electrostática, que nuestro cuerpo se carga de electricidad, y yo les digo con seguridad que nuestro cuerpo genera electricidad, y gracias a entender esos procesos estamos sanando en este momento en la ciudad de Guatemala, acá con el doctor Fernando Morales, enfermedades de vitiligo, enfermedades de dermatitis cenicienta, enfermedades de diabetes, enfermedades de hipoglicemia, enfermedades de fibromialgia, enfermedades de alopecia areata, enfermedades de Parkinson. Tenemos varias personas en estudio y vamos a ampliar más nuestro estudio. Tenemos en estudio lupus eritematoso, vamos a iniciar con estudio a los procesos de fallo renal, porque yo no sé si me captan o me entienden en este momento. Sucede algo en la persona y la persona se sobretensa, o simplemente si yo estoy diciendo que es eléctrica o electrónica, se está sobrecargando. Depende de dónde viene el proceso eléctrico, el fallo del proceso eléctrico es el proceso de la enfermedad. Y les voy a indicar ahorita en este momento, les voy a presentar este aparato que lo conocen los electricistas. Este aparato mide las cargas eléctricas, en este caso las cargas eléctricas de batería. Y les voy a comprobar que si mi cuerpo humano no posee carga eléctrica, este aparato no se tiene ni siquiera que mover. Vamos a tomar una batería acá y vamos a medir en este momento lo que nos dice la información de la batería. Si ustedes se dan cuenta, ahorita el aparato está colocado en milivoltios y esta batería mide 14,01 milivoltios. Y vamos a colocar esta batería y esta batería mide 12,24. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que esta batería y esta batería son exactamente iguales, pero poseen diferente carga en este momento. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tratar de hacer la analogía de esto y la comprobación de esto. Ustedes saben que el papel no contiene electricidad. Por tal motivo, este aparato no se mueve. También sabemos que la madera no posee electricidad. Por tal motivo, el aparato tampoco se mueve. Y sabemos que el plástico tampoco posee electricidad, de tal forma que este aparato tampoco se mueve. Y ahora venimos al cuerpo humano. Si yo no poseo electricidad, este aparato no se tiene que menear. Y miren lo que sucede ahorita en este momento. Yo coloco mis deditos en las posiciones para poder tomar la electricidad y miren lo que sucede. El aparato inmediatamente se comienza a menear. Y yo les decía, el cuerpo humano posee diferentes cargas en diferentes personas. Vamos a colocar en este momento
otra persona con sus manos y entonces quiero que noten qué es lo que pasa. Mi carga oscilaba entre 4 o 5 y ahorita tenemos otra carga que varía nuevamente. Entonces, ¿qué les estamos diciendo con esto? Que poseemos una carga eléctrica que se mide en milivoltios. Las cargas en las baterías están medidas por voltios, los voltajes, y la carga en el cuerpo humano estaría en minivoltios. Tenemos que razonar esto. ¿Cuál es la carga del cuerpo humano? Les cuento que estos aparatitos importantísimos de aquí a un futuro para los doctores. Así como medimos la presión, ahora vamos a medir la tensión. ¿Cuál sería la tensión normal de nuestro cuerpo humano? Les cuento que la tensión normal viene a 10 milivoltios positivos para abajo. ¿Cuáles son los tipos de electricidad que poseemos o que tenemos? La electricidad negativa y la electricidad positiva. Nuestro cuerpo humano funciona muy bien en electricidad negativa. ¿Y qué pasa cuando nos pasamos a electricidad positiva? Comenzamos en el corre de la vida, en las situaciones, las tensiones que vienen a nuestra vida, y la carga humana no tiene que pasar a 10 milivoltios positivo. Cuando la gente se tensa demasiado, viene una situación drástica a la vida, un accidente, algo que no esperábamos, la carga se dispara para arriba. Y tenemos que entender los procesos de los seguros. Este simple seguro, si yo le doy sobrecarga a este seguro, se va el segurito. Exactamente igual es nuestro cuerpo humano. Vamos a entender aún más este proceso de electricidad de nuestro cuerpo. Tenemos que entender a qué velocidad está nuestro impulso eléctrico. Gracias a Dios, por los estudios a nivel cerebral, se conoce y se sabe que nuestro impulso eléctrico oscila entre 365 kilómetros por hora hasta 400 kilómetros por hora. Imagínense la velocidad que poseemos a que el cerebro esté diciendo ahorita en este momento, mueve tu mano derecha. La velocidad con que el impulso eléctrico va. Entonces, si la velocidad del impulso eléctrico genera tal situación en velocidad, la pregunta otra vez era de tratar de entenderla. ¿A dónde va ese impulso eléctrico a tal velocidad? Y entonces yo les cuento, va a cada una de nuestras células. Para yo poder hacer así, es porque nuestro cuerpo está conectado con cantidad de células de nuestro cuerpo. Tenemos que entender qué cantidad de células hay en nuestro cuerpo para entender cuáles son nuestras conexiones eléctricas. Les cuento que la cantidad de células se mide en billones. Hay más de 100 billones de células en nuestro cuerpo y todas las células están captadas por un impulso eléctrico que viene de la terminación nerviosa libre. Hoy actualmente comencé yo a preguntarle a masajistas. Resulta que los masajistas hacen sus masajes para la gente que está en tensión, que se siente tensa. Y me platicaban los masajistas que ellos haciendo su masaje de repente ¡tuc!, se electrizan de la persona que va a hacer su masaje. Y si se dan cuenta, tiene un poco de lógica. Resulta que la persona que se va a realizar su masaje está tensa o en alta tensión. Por tal motivo, la puede captar el masajista. Y entonces el masajista me decía a mí, fíjese doctor que solo aguanto 4 masajes porque se carga de tal forma que tiene que ir a colocar sus manos en piedras especiales que ellos tienen para descargar su energía. Así que les cuento, así están los procesos de investigación. Hay que entender de qué se trata la electricidad del cuerpo y yo se los decía, a nosotros los doctores no poseemos ni un solo libro que hable de la electricidad de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo 100%
eléctrico. Les presento, aquí está don Pedro. Don Pedro es un eminente profesional de negocios y está ahorita en su oficina. Don Pedro está tranquilo en su oficina, viendo cómo le fue toda la semana y está tomando su cafecito, su oficina muy bien arreglada, alfombrada con su aire acondicionado. Y resulta que recibe la llamada de su amigo, Juan. Viene Juan y le dice, mira Pedro, ahorita carretera a El Salvador, resulta que tu esposa acaba de volcar en su carro y tu niño de 4 añitos, Pedro, lo siento mucho, acaba de fallecer. Imagínense la impresión que ahorita está llevando Pedro. ¿Qué sucede con Pedro? Pedro lo primero que sucede con Pedro es que se tensa. La tensión de Pedro tensa su cuerpo. ¿Y qué sucede si yo digo que el cuerpo de Pedro es eléctrico o electrónico? Simplemente recibe una sobrecarga. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Las terminaciones nerviosas libres, que son las encargadas de brindar los impulsos eléctricos hacia las células, se despegan por sinapsis. Entonces vamos a tratar de entender esto. Esto es exactamente como la relación celular. Aquí tenemos la célula de vitiligo, la que chispea el color de la piel. ¿Y qué es lo que sucede? La terminación nerviosa libre que está brindando la conexión eléctrica está chispeando la coloración de la piel. Cuando Pedro recibe la impresión, la adrenalina del cuerpo sube tanto que la terminación nerviosa se desprende o se despega. ¿Y qué sucede acá? La coloración ya no se da. ¿Y cuál es la enfermedad que se recibe? Se recibe vitiligo. Vamos a tratar de entender en otras células qué es lo que está sucediendo, pero regresemos a este ejemplo. Este es el ejemplo del segurito. Fíjense pues, cuando recibe una sobrecarga, este seguro se quema. Los aparatos eléctricos queman sus seguros y el cuerpo humano también. Pero ¿qué es lo que se va a quemar en el cuerpo humano? Las terminaciones nerviosas libres en los pacientes de vitiligo están paraditas, así como esta. Y en los pacientes de diabetes andan por todos lados. Pero tenemos que entender aún más. ¿Cuál es el tamaño de la terminación nerviosa libre que se desprende o se despega del cuerpo? Les cuento. Vamos a tomar un cabello de nosotros y lo vamos a dividir 150 veces. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo es total y completamente sensible, posee mucha sensibilidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando viene la impresión a la vida, el corazón, por el alza de adrenalina, comienza a subir. ¿Y qué sucede? Desprende o despega la terminación nerviosa libre y entonces la célula ya no chispea, en este caso, el color de la piel. Ahora estamos en la célula de Langerhans. Aquí a qué va a dar o brindar la subunidad beta, la insulina. Estamos con la terminación nerviosa por abajo y la célula chispeando la insulina. Cuando viene la impresión a nuestra vida, esta célula se desprende o despega y entonces ¿qué sucede? La insulina se deja de crear. ¿Y qué sucede con esto? Entonces viene la diabetes. Pero les cuento, el doctor Morales ahorita está en proceso de sanación de pacientes con vitiligo y pacientes con diabetes. ¿Qué sucede con esto? Estamos sanando o estamos reparando los televisores y también equipos de sonido. Pero si se dan cuenta, no solo televisores y equipos de sonido existen diferentes cosas. Entonces, así es la relación de nuestro cuerpo. Existen diferentes células. Pero resulta que el doctor Morales ahorita apenas abrió un cofre donde están muchas monedas y sacamos la moneda de vitiligo. Pacientes se están sanando en vitiligo.
Sacamos la moneda de diabetes, pacientes están sanando, gracias a Dios, en diabetes. Pero les cuento, el cofre está lleno. Miren lo que vamos a sacar ahorita. Sacamos la moneda de tiroides. Vamos a entender esto. Resulta que la impresión viene a la vida, la persona se tensa y entonces la terminación nerviosa de la célula tiroides también se puede desprender y a esto se le va a llamar hipotiroidismo. Pero fíjense pues, el entendimiento de esta investigación científica está llegando un poquito más lejos, porque estamos hablando de desconexión, pero también tenemos que hablar de alta tensión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ahorita tenemos alta tensión en la célula de la tiroides y por tal motivo está chispeando más tiroxina y a esta relación se le va a denominar hipertiroidismo. La alta tensión en la célula de tiroxina. ¿Y qué pasaría en la célula de Langerhans, la subunidad beta de insulina? Si hay alta tensión, se está creando más insulina. Por tal motivo, en este caso, se va a dar la situación de hipoglicemia. Y vámonos a la otra célula, la célula del vitiligo, la de los melanocitos. Si tenemos desconexión, vitiligo, pero si tenemos alta tensión, la célula comienza a dar más color. ¿Y qué significa eso? Estamos en el proceso de dermatitis cenicienta. El doctor Morales, gracias a Dios, está entendiendo los procesos de electricidad del cuerpo. Vamos a platicar en este espacio un poco de lo que es diabetes. Diabetes, cómo es que se genera, todo lo que nosotros los doctores entendemos y sabemos de diabetes y qué está pasando con los pacientes del doctor Fernando Morales aquí en la ciudad de Guatemala, qué está sucediendo, por qué pacientes en diabetes del doctor Fernando Morales están sanando. Hoy actualmente les cuento que todavía estamos en procesos de investigación. La investigación definitivamente no ha finalizado, pero ya tenemos hallazgos bastante correctos y comprobados y afirmativos de pacientes que sanan en diabetes. Lo que les quiero contar tanto a doctores nacionales como internacionales, que tenemos que tener apertura en nuestra cabecita, porque resulta que pacientes están sanando en diabetes. ¿Qué significa eso? Que la diabetes sí tiene sanación. Ahorita en este momento tenemos 21 pacientes sanos en el proceso de diabetes, diabetes tipo 2, y 2 pacientes sanos insulinodependientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y cómo? Vamos a comenzar con la teoría de diabetes. ¿Qué dice la diabetes? Dice, las células de Langerhans están muertas o destruidas. Así es como nos dice la teoría hoy actualmente. Y tenemos que pensar y tenemos que razonar. Tenemos que hacernos la pregunta. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué de muerto puede haber adentro de nuestro cuerpo? Y la respuesta sería, nada, absolutamente nada. Las células que se mueren, entonces, ¿qué pasaría con las células que se mueren? Nuestro cuerpo reacciona, nuestro cuerpo rechaza todo lo muerto que está adentro de nosotros o simplemente nos avisa. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? El cuerpo en ese momento no avisa nada, simplemente la glicemia se sube. Entonces tenemos que entender, esto es producto de entender y comprender la electricidad de nuestro cuerpo. Cómo es que acciona, cómo es que actúa, qué pasa. Las personas dicen que la diabetes se ha promovido por un enojo extremo o un susto extremo, después de un accidente, después de una situación seria, después de una extorsión, después de algo que pasa en nuestra vida. Entonces, tenemos que entender, si yo estoy diciendo que nuestro cuerpo es total y completamente eléctrico o electrónico, que también lo vamos a comprobar más adelante, pues ¿qué es lo que sucede? El cuerpo humano se coloca en tensión o sobretensión.
tensión. Y si yo les estoy contando que nuestro cuerpo es eléctrico, tenemos que ir a ver qué pasa con los aparatos eléctricos. En este momento yo tengo un televisor acá y le doy sobrecarga, porque esa es la palabra para los procesos eléctricos. Yo le brindo una sobrecarga y la gente dice, se quema o se funde. Entonces tenemos que ir a ver qué pasa en el cuerpo humano. Si yo le doy sobretensión al cuerpo y si mi cuerpo es eléctrico o electrónico, le estoy dando una sobrecarga. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ir a ver qué pasa con los televisores. En este caso, televisores o cualquier aparato eléctrico poseen seguritos pequeños donde los seguritos se queman, se funden. Y en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Las terminaciones nerviosas libres se separan de nuestro cuerpo. Y es por eso que donde se separen las terminaciones nerviosas es el proceso de enfermedad. Terminaciones nerviosas es el final del nervio, el final. Y resulta que el nervio se va poniendo pequeñito, pequeñito, y acá está bien pequeñito y necesitamos cubrir un espacio cuadrado grande. Entonces, ¿qué pasa? Al final del nervio se comienza a enraizar de tal forma que el cuadro completamente se termina de capturar todas nuestras células. Cada una de nuestras células, por la parte baja, posee una terminación nerviosa libre. Cuando yo le doy sobrecarga, la terminación se desprende o despega. Y la célula, depende de la célula que esté en este momento con problemas, es el problema que nos da. Por ejemplo, acá tenemos los melanocitos y la desconexión vitiligo. Acá tenemos célula de Langerhans y la desconexión diabetes. Tenemos que entender los procesos de conexión, desconexión, tenemos que entender los procesos de desactivación y tenemos que entender los procesos de alta tensión. Esta es una de las primeras pacientes que sanan acá en esta clínica. Si se dan cuenta, se queman sus seguritos porque nuestro cuerpo es eléctrico o electrónico y reparamos sus seguritos. Miren cómo quedó la persona, quedó excelente. Y esto fue un proceso aproximadamente de 6-7 meses. Pero los seguritos van por todos lados de nuestro cuerpo. Estamos hablando que son los nervios, aquel nervio final, aquella puntita bien pequeñita, que se llama terminación nerviosa libre. Así que esto acá está quemando sus seguritos el señor, el pelo está reseco, se le está cayendo. ¿Y qué sucede? ¿Qué está pasando? Miren la relación de lo que sucede. Viene la vida del cabello, el cabello está mejorando, se le deja de caer y les cuento que las canas se le están yendo. ¿Qué significan las canas? Les cuento que las canas son desconexión de la célula de los melanocitos que también brindan el color del cuerpo. La célula del melanocito va a dar todo el color de la piel y todo el color del cabello, de los ojos, de los órganos internos. Los melanocitos son los encargados de brindar el color. ¿Y qué pasa? Cuando viene el cabello, aquí viene el cabello y aquí está el bulbo del cabello y tenemos acá el cabello. Alrededor del cabello vienen todos los melanocitos y están chispeando el color del cabello y el desprendimiento hace que el cabello se coloque de color blanco. ¿Y qué significa eso? La cana. Este paciente venía encanando a 1000 por hora, se le estaba cayendo su cabello y miren lo que sucede. Recupera su cabello y se le están yendo las canas. Así que les cuento. Este proceso es de alopecia areata. Este paciente está totalmente calvo en el área y miren lo que sucede. Viene y el pelo se está reparando, comienza a nacer nuevo pelo en las áreas. Este es el proceso de la calvicie. Yo no sé si cuando ustedes miran la relación de la calvicie, dice la persona joven se le está cayendo el cabello y no saben por qué. El joven dice, es que se me está cayendo el cabello porque mi papá también era calvo. Y les cuento que no es cierto.
Eso no es cierto. Los procesos de estrés hacen aumentar la adrenalina y fácil que se caiga el cabello. Las personas que se les cae el cabello están listas para enfermarse. Eso significa eso. Viene una impresión fuerte a su vida y le puede dar vitiligo, diabetes, hipotiroidismo o alguna enfermedad de desconexión. Este es un paciente de vitiligo que su piernita sana, se mira mejor, sana. Este es un paciente que viene sanando de su carita. Aquí estamos a puras penas en 1 mes 15 días. ¿Cómo va a ser posible que sane en 1 mes 15 días? ¿Qué está pasando? Yo les digo a las personas, problema pequeño, solución pequeña. Entre más pronto se trate la desconexión, más rápido va a sanar. Esta es la relación de la desconexión lateral y el paciente viene sanando. Este es un bracito de una señora de vitiligo y viene sanando. Aquí estamos en un proceso de 6 meses apenas. Y gracias a Dios su brazo se ha cubierto todo. Entonces tenemos que entender qué es lo que pasa. Lo que sucede es que los pacientes que se enojan mucho o los pacientes que se asustan mucho o se estresan mucho son las dos personalidades que sufren estas desconexiones. Tenemos que entender por primera vez cuáles son esas impresiones que nos están llevando a las desconexiones. Así que, vitiligo en niños. Miren lo importante para nosotros como padres de familia entender esto para proteger a nuestros hijos. Miren esta relación. Vitiligo en niño porque le tuvo miedo a un payaso. Vitiligo en otro niño porque le tuvo miedo a su vacuna. Vitiligo en otro niño porque le sale corriendo un perro y lo muerde. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Otra vez de regreso. Los niños también se tensan y la tensión provoca sobretensión. Y si estamos hablando que los niños y los humanos somos eléctricos o electrónicos, ¿qué es lo que recibimos? Sobrecarga. Vamos a seguir brindando el entendimiento con esto. Fíjense este ejemplo. Este ejemplo es el que más me ha impactado a mí en los procesos de los niños. Resulta que esta niña, es una niña de 5 añitos, estaba en su colegio. El maestro les dice, niños, cállense, niños, siéntense. Vino el maestro, se desesperó y agarra su cincho y la primer niña que pasa la toma y ¡fua! Le pega duro. ¿Y qué pasó con la niña? La niña se asustó porque el maestro la agarró de repente. ¿Y qué pasó con la niña? La niña le da vitiligo. Y les cuento, esta niña hoy tiene 30 años. Ha pasado desconectándose desde los 5 años que comenzó toda esta situación. Les cuento que nosotros como padres de familia, aparte de ser profesionales, en este caso o en este momento, tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando para proteger a nuestros hijos. Miren toda esta relación de vitiligo en niños. Vitiligo en niño porque se le para una serpiente. Esto es en niños de campo. Vitiligo a otro niño porque le sale una araña y se asusta. Vitiligo en una niña porque se le monta una cucarachita y la abuelita le dice, ¡mija, una cucaracha! Y la asusta. Así que les cuento, son tan diferentes situaciones. Tenemos vitiligo en otra niña porque se le subió un ratoncito. Entonces, ¿qué está pasando? La alta tensión está quemando nuestros seguritos. Tenemos que tener cuidado y tenemos que colocar atención a estas situaciones. Vitiligo en otro niño, jovencito, porque los padres les ponen presión de estudio. Resulta
que ya ellos ya tienen presión de estudio en relación al colegio. Y nosotros los padres no nos damos cuenta. Queremos que nuestros hijos sean excelentes. Les colocamos presión y esta chica no aguantó. Le dio vitiligo por tensión de estudio. Cuidado. Cuidado también con los maestros. Un maestro que pone mucha presión en los estudiantes provoca vitiligo. Y fíjense lo más curioso de esto. Nadie lo sabe. No lo saben los maestros, no lo saben los alumnos, no lo saben los doctores. La tensión del cuerpo se está desprendiendo y depende de las células donde se desprenda es la relación de la enfermedad. Miren este otro vitiligo. Esta es una niña de 6 añitos que ama a su abuelita. Cuidado con esto, padres de familia. La niña resulta que va a dejar a la abuelita al aeropuerto y la abuelita se va. La niña no sabe si la abuelita va a regresar y por esa tensión le da vitiligo. Cuidado, padres de familia, con esas relaciones. Les cuento que han venido jovencitos simplemente por cambio de país para adaptarse o simplemente por cambio de colegio y la presión se les hace al doble. Cuidado, cuidado, la alta tensión provoca vitiligo, provoca diabetes y otras enfermedades por desconexión. ¿Cómo es que funciona el cuerpo? ¿Cómo es que sucede esto? Les cuento que nuestro cuerpo, cuando viene la impresión, generamos una hormona que se llama corticotrofina. La corticotrofina enciende inmediatamente nuestro cuerpo y se crea adrenalina y cortisol. La adrenalina sube tanto que es la causante de ir a botar nuestro sistema nervioso. Así es como se sucede en el cuerpo. Y la relación es porque las células nerviosas están por sinapsis. ¿Qué significa sinapsis? Sinapsis significa que estamos juntos, pero no estamos pegados, no estamos agarrados. Estamos como imanes. ¿Y qué pasa con el imán? Se desprende fácilmente. Entonces les cuento, vitiligo en adultos o diabetes en adultos. Miren este caso es de un argentino que vino a establecerse a Guatemala. Viene a Guatemala muy feliz, muy contento, va progresando en su negocio y de repente se enamora. Y entonces la chica aquí de Guatemala es muy celosa. Entonces él le dice, por favor, yo ya no quiero más problemas, mejor separémonos, tú sos muy celosa y me estás dando un poco de problemas en mi vida. La jovencita viene, mete su manita en su bolsillo y saca una pistola o una arma y le dice, tú no me vas a dejar a mí. ¿Qué pasa con el joven? Se impresiona, diabetes. Fíjense la relación acá. Le dice un ingeniero a su mamá, mamá, ¿y tú por qué dices que da diabetes? Ay, mijo, si eso todo el mundo lo sabe. ¿Pero por qué? Pues por un susto. Por supuesto que por un susto se da diabetes, pero los doctores todavía no comprendíamos o no comprendemos esa relación. La alta tensión por el susto sufrido genera adrenalina. Y la adrenalina bota el sistema nervioso. Y en este caso vamos al páncreas. Así que les cuento, así es como se dan estas impresiones. Miren las impresiones para los adultos. Asaltos, secuestros, los asaltos. Asaltos con cuchillo, asaltos a mano armada, secuestros, alta tensión. Estamos hablando de alta tensión. Fíjense esta, accidentes. Los accidentes cuando yo voy y pienso que voy a matar a una persona, me impresiona tanto, diabetes. Esa es la relación que está sucediendo. Estrés de la universidad. Cuando queremos estudiar tanto y queremos ser los mejores, provoca alta tensión. Cuidado, estudiantes universitarios, cuidado. Las altas tensiones provocan vitiligo.
Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense esto, este es el despido de un trabajo. Yo estoy bien, a mí me va bien en la vida y de repente, sin esperarlo, me despiden. Si mi salario es alto y mis costos son altos, genera estrés. Cuidado, cuidado con el estrés. El estrés por infidelidad, esposos o esposas, genera tensión y la tensión quema los seguritos. Ese es otro tipo de estrés. Así que les cuento, los maltratos familiares, los terremotos. Fíjense, me llaman de México y me dicen, mire doctor, fíjese que a mi papá y a mi mamá, a los dos juntos, les da diabetes después del terremoto. ¿Cómo va a ser posible eso? Les cuento, por supuesto que es posible. La alta tensión a ambos dos, si tenían su sistema nervioso un poco defectuoso o inestable o muy nerviosos, quemaron los seguritos. ¿Cómo va a ser posible que un papá y un hijo vitiligo los dos al mismo tiempo? ¿Cómo va a ser posible aquí en Guatemala? Mamá e hija, diabetes las dos al mismo tiempo. Fíjense este caso es uno de los que más me ha impactado a mí. Esta es una familia, los tres chiquitos con hipotiroidismo, la mamá con hipotiroidismo, el papá enciende vitiligo y la abuelita con diabetes al mismo tiempo. ¿Cómo va a ser posible esto? Les cuento qué sucedió en esta familia. Vino una muerte familiar de uno de los hijos y todos, absolutamente todos, para la época de Navidad sufren sobretensión y por tal motivo a todos les dio sobrecarga. Lo otro que produce sobrecarga, les cuento, son las muertes familiares. Cuando se me muere papá, cuando se me muere mamá, porque yo la amo, porque yo la quiero. Cuando se me muere la esposa, los hijos, viene a provocar alta tensión y eso provoca desconexión de células y eso provoca diabetes o vitiligo. Depende de la alta tensión. ¿Qué sucede? Fíjense la forma más fácil aquí en Guatemala en este momento de crear diabetes. En este momento la forma más fácil son extorsiones. Viene una persona y le llama, don Guillermo, muy buenos días o buenas tardes. Aquí le hablamos un grupo muy bien organizado. Por favor, necesitamos 10,000 quetzales para hoy en la tarde. Resulta que el señor comienza a tensarse y le dicen, todavía, le vamos a dar una señal para que entienda. Vienen y balean la puerta de su casa. Y la gente se tensa. Es la forma más fácil ahorita de diabéticos. Ahorita me han venido muchos diabéticos por extorsiones. Entonces, fíjense pues, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de electricidad del cuerpo, cómo funciona. Estamos tratando de compararla con la tensión o la sobrecarga que sufren los televisores o los aparatos eléctricos. Las sobrecargas queman los seguritos. Es exactamente igual a nosotros y nosotros no nos quemamos. La palabra científica es desconectamos. Las terminales nerviosas libres, que son muy pequeñitas, se desconectan de las células y no dejan trabajar a las células. No se permite. ¿Por qué? Porque la célula está trabajando a base de corriente eléctrica. Miren este ejemplo que les voy a brindar. Este es el carro último modelo que don Francisco dice nuevo de paquete. Miren lo que va a pasar acá. Nos dan las llaves de nuestro carro, ¡bam!, lo encendemos, luces, estéreo, todo camina bien, todo marcha bien. Y entonces miren, apagamos otra vez el carro, bajamos del carro y ahora vamos a quitar la batería. ¿Y qué creen que sucede? El carro no prende ni queriendo. Entonces fíjense pues, melanocitos, las células que brindan el color de la piel, quitémosle la batería.
ya no pasa nada. Se desprendió la terminación nerviosa que le estaba dando vida a la célula. Le estaba dando, no vida porque la célula está viva. Le estaba dando el impulso eléctrico para que la célula trabajara. Fíjense pues, célula de Langerhans, la que provoca insulina, quitémosle la batería. ¿Qué creen que pasa? Ya no hay insulina. Eso es lo que está pasando. Nuestro cuerpo es altamente eléctrico o electrónico. Entonces, vienen preguntas a la vida de uno. Vienen preguntas. La primera pregunta, ¿será diabetes heredada o vitiligo se heredará? ¿O qué es lo que pasa? Porque les cuento, a mí como doctor me han enseñado que la diabetes se hereda. ¿Pero qué aprendí yo con esto? Les cuento, con total seguridad se los digo en este momento, ni la diabetes ni vitiligo se pueden heredar. Son enfermedades que pasan por impresiones, por sobrecargas. Pero entonces la pregunta sería, ¿y entonces qué se hereda? Porque resulta que los genes salen positivos para situaciones de herencias. Y entonces la pregunta sería, otra vez, ¿qué se hereda? Les cuento, si acá tenemos vitiligo o acá tenemos diabetes, lo que sucede es que heredamos un sistema nervioso defectuoso. Cuidado con los hijos. Padres de familia, estamos heredando nuestro sistema nervioso defectuoso. Acá en este caso puede haber vitiligo o puede haber diabetes. Si acá hay vitiligo, de repente yo tengo pacientes que acá hay diabetes. Y si acá hay diabetes, acá en el hijo puede haber vitiligo. Son enfermedades de desconexión, enfermedades que vienen por el sistema nervioso alterado. ¿Y cómo es que nos vamos a dar cuenta? Fíjense cómo es que comenzamos a darnos cuenta. Lo primero que sucede, si son pequeñitos, son como motorcitos. Y a eso se le llama los niños que andan ahí revoloteando y caminando. Son los niños hiperactivos. Cuidado papás, cuidado mamás. Los niños hiperactivos, por supuesto que simplemente están más eléctricos o electrónicos. Entonces la palabra podría ser, ¿puedo prevenir esto? ¿Cómo freno yo esto? Los jovencitos, aquellos jovencitos que de repente se les comienza a caer el pelo o el cabello, cuidado. Padre de familia o madre de familia, padre o madre, se les comienza a caer el pelo. Cuidado con la caída del pelo. El estrés provoca alza de adrenalina y el cabello se comienza a caer. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cambiamos de shampoo. ¿Y qué sucede? Nada. Y de repente usamos unas ampollitas mágicas y de repente ya no se me cae el cabello. ¿Cuál es la relación? Les voy a contar. Cuando el estrés está alto, la adrenalina está alta. Y cuando baja el estrés, el cabello se engancha. Y eso es lo que pasa. El sistema nervioso ya está frágil. Cuando se nos cae el cabello y nos vamos a una montaña rusa, cuidado. Alta tensión, diabetes. Ya tengo 2 casos acá que por ir a la montaña rusa provocan diabetes y no sabían cómo era la situación. Solo se dieron cuenta que después de la montaña rusa, que provocó mucho miedo, mucho temor, provocaron diabetes. Así que les cuento, los seguritos se nos desconectan del cuerpo. Vamos a tratar de ir brindando entendimiento. Entonces, la pregunta sería, ¿podemos prevenir acá? Por supuesto que podemos prevenir. ¿Cómo vamos a hacer? Niños motorcitos, fíjense pues, tenemos que bajar la tensión en los niños. ¿Y cómo se hace? Primero, té de tilo, bueno, bonito y barato. Bajamos la tensión, el niño se calma, ya es una persona normal, porque les cuento que los niños motorcitos no saben que son hiperactivos. Los padres no saben cómo controlarlos. Así que les cuento, hay que bajar la tensión. Bajando la tensión en ellos, que en este caso pudiera ser té de tilo,
suficiente, gracias a Dios bajamos la tensión y el niño va a estar bien. Igual con los jóvenes, hay que bajar la tensión, hay que ver si están o no están durmiendo. La relación del sueño para el sistema nervioso básico para su reparación. Así que les cuento nuevamente. Entonces viene una persona y pregunta, si mi hermano es diabético, ¿yo pudiera ser diabético? Por supuesto, depende de la impresión. Pero ¿qué pasa en este caso? Si mi hermano le dio diabetes, yo también vengo de un sistema nervioso que no es adecuado. Por eso es que las familias a veces, hermano, hermana y hermana con diabetes, pero si se dan cuenta, todos provocaron diferentes impresiones en el proceso de esta situación. Los pacientes que se enojan mucho están listos para diabetes. Después de un enojo, una persona por supuesto que puede ser diabética. Vamos al entendimiento cuáles son las áreas afectadas en vitiligo y por qué. Resulta que las áreas afectadas en vitiligo son las más sensibles, donde hay más sensibilidad. ¿Cuáles son esas áreas? Manos, porque ahí terminan muchas terminaciones nerviosas libres porque hay más sensibilidad. Manos, pies, porque es igual que las manos. Boca y alrededor de la boca, ¿por qué? Porque amamos, besamos. Dios nos puso más terminaciones nerviosas libres acá porque poseemos sensibilidad. Genitales en los hombres, genitales en las mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que hacemos sexo y hay más sensibilidad. Recto porque es una área sensible. ¿Cuáles son las otras áreas? Párpados. ¿Por qué? Porque la piel es delgadita. Por tal motivo, codos y rodillas. ¿Por qué? Porque flexionamos y entonces la piel se hace delgada y entonces hay más afecciones a esos niveles. Igual que las muñecas, estamos moviendo las manos y entonces hay mucha relación de sensibilidad. Las áreas más sensibles son las que son más afectadas. Entonces viene el razonamiento acá. ¿Por qué este chico de 30 años tiene canas? Y este señor de 60 años no posee sus canas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación? Resulta que este jovencito de 30 años simplemente es más enojón, más preocupón, se está preocupando al extremo. Entonces, ¿qué sucede? Le sube la adrenalina. La adrenalina es la causante de botar nuestro sistema nervioso. Mientras este señor de 60 no tiene ni siquiera canas. ¿Qué pasa acá? Pues resulta que el señor de 60 ha vivido tranquilo. Viene una pregunta y la pregunta dice, ¿puede recaer en vitiligo o diabetes cuando yo sano? Entonces la respuesta, ¿cuál creen que sería? Por supuesto que podemos recaer y podemos recaer por las impresiones. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Prevención. La palabra clave. Si yo logro sanar, que gracias a Dios mucha gente en este momento ha sido sana y se las vamos a presentar poco a poco en los videos que vamos a estar proporcionando, les cuento, los metemos a procesos de prevención. ¿Cómo saber cuándo va a haber un alto impacto y qué tengo que hacer? Eso es prevenir. Eso es exactamente lo que hay que hacer para poder prevenir. Pero fíjense esto. Vamos a hacer una imitación para poder entender qué es lo que está pasando con todo este proceso. Nosotros ya prevenimos, pero no entendemos. Fíjense en este caso. Ahorita estamos en una sala. Estamos en una sala y todos los espectadores vienen a un funeral. Yo soy la persona afectada. Y acá en este momento hay un ataúd. Entonces miren el comportamiento que yo brindo para saber qué pasa. Fíjense lo que vamos a hacer. Vengo yo y digo lo siguiente. ¡Oh, mamá, tómate
yo soy la persona afectada. Y miren qué es lo que dice la gente. Ay, pobrecito, cómo está sufriendo, cómo está sufriendo. Consigan un calmante, un tranquilizante. Ahí está la respuesta. Hay que bajarle la tensión para que los seguritos no se quemen. Y yo no sé si se han dado cuenta. Después de que fallece un familiar, ¿qué sucede con uno? Se deprime. Entonces, entendamos esto de la depresión. Resulta que la muerte del familiar me provocó alta tensión. Y la tensión sube y sube y sube. Pero nuestro cuerpo es tan inteligente que comienza uno a bajarlo o a apacharlo. O simplemente el apachón es depresión. Lo comienza a deprimir para que no se le caigan sus seguritos. Así que les cuento, cuando miremos a una persona que está deprimida es porque recibió alta tensión. Tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que tranquilizarlo para evitar que se quemen sus seguritos. Así que ya sabemos de prevención, pero no entendemos. Vamos en este momento a otra pregunta. Dice la pregunta, doctor, ¿por qué los juegos extremos, los que provocan adrenalina, no dañan a la persona? Vamos a entender esto. Fíjense en este momento. En este momento vamos a hacer la creación o configuración de Don Pedro. Don Pedro ahorita va a saltar en ese juego que se llama jumping. Ese juego jumping es aquel el que le colocan su arnés y se salta del puente. Vamos a ver cómo está la relación. Aquí tenemos en este momento a Pedro. Pedro está listo para saltar el puente. Ya tiene su arnés, ya tiene todo. Y miren lo que pasa. Nosotros venimos y estamos en la orilla. Estamos en la orilla y miramos abajo y miramos el precipicio. ¿Y qué pasa con el cuerpo? El cuerpo mira abajo y comienza a salir adrenalina. ¿Qué pasa? El corazón comienza a salir la adrenalina. Y miren lo que sucede ahora. Pedro está en la orilla y de repente salta. En ese momento salió toda la adrenalina del cuerpo. Y salta Pedro y miren lo que sucede acá. Va al fondo y de repente para arriba. La sensación de placer. ¿Qué sucede? En ese momento se crea una hormona que se llama dopamina. La adrenalina salió acá en este momento, pero cuando viene la sensación de placer, la dopamina viene y neutraliza la adrenalina. Así que les cuento, los juegos extremos que provocan adrenalina son placenteros. Por tal motivo se crea esta hormona que se llama dopamina y la dopamina neutraliza la adrenalina. Pero fíjense en este caso, ahorita me están colocando un cuchillo acá y la adrenalina del cuerpo sale y la pregunta sería, ¿qué de placentero tiene eso? O miren esta relación, me ponen una pistola aquí en la cabeza y la adrenalina sale del cuerpo porque me asusto. Y ahora viene la pregunta, ¿qué de placentero tiene eso? Les cuento, no está la reacción de creación de dopamina. La adrenalina sale del cuerpo a hacer daño al sistema nervioso. Las terminaciones nerviosas se están desprendiendo por alza de adrenalina. Y miren este otro caso. Yo me enojo extremo. ¿Cuál es el placer en los enojos? Así que les cuento. Ahí está ya el ejemplo de lo que son los juegos extremos. Vamos a meternos ahorita en la relación de la toma de la medicación. ¿Qué hizo el doctor Morales? ¿Cómo es que creó todo este proceso? Para todos los pacientes que deseen sanar, necesitamos 4 puntos básicos. Número 1, medicación al pie de la letra. Medicación al pie de la letra. ¿Qué significa eso? Lo que dice el doctor, por favor, al pie de la letra para lograr su sanación. Les contamos,
ya conocemos de más medicamentos que están provocando la sanación en los pacientes. ¿Cómo es posible que el doctor Morales esté sanando pacientes en diabetes si eso no tiene curación? ¿Cómo es posible que estemos sanando pacientes en vitiligo si tampoco tenían curación? Les cuento, gracias al entendimiento de la electricidad del cuerpo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para los pacientes de sanación, medicación al pie de la letra. Número 2, té de tilo. Bueno, bonito y barato. Por favor, necesitamos té de tilo. ¿Para qué? Para bajar la tensión. Hay que bajar la tensión. Esa es la clave para poder entrar en los procesos de sanación. La gente que no baja su tensión, la gente que es enojada, no va a sanar si se mete a estos procesos de sanación. Tenemos que ayudarnos, relajarnos. Así que les cuento. Medicación al pie de la letra. Número 2, té de tilo. Número 3, procesos de calentamiento en los pacientes de vitiligo. Procesos de relajación en los pacientes de vitiligo y también en diabetes. Vamos a hablar en este momento del entendimiento de la colágena. Vamos a saber y entender la teoría de la colágena. En primer lugar, la colágena es toda sustancia que nos va a mantener o nos va a tener firme toda la piel y todos los órganos. Por ejemplo, la forma del órgano lo da la colágena y el sostenimiento de la piel lo brinda la colágena. Vamos a entender esto de la colágena para saber exactamente de qué estamos hablando. Dice la teoría de la colágena, una fibra de colágena es más dura que la fibra de acero. ¿Qué significa eso? Nuestra piel está totalmente forrada de acero. Vamos a ver si es cierto. Ustedes se recuerdan, aquellos chicos, los chicos que se tatúan completamente el cuerpo. Miren lo que nos enseñan ellos. Aquí tenemos en este momento a un jovencito que está tatuado completamente de su cuerpo y entonces se coloca una argolla en la espalda adentro de su piel y la otra del otro lado adentro de su piel. Miren lo que va a pasar. Se está pasando una cadena ahorita en este momento y quedan colgando de la piel. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que la teoría de la colágena es correcta. Entonces vamos a entender esto. Dice nuevamente, una fibra de colágena es más dura que la fibra de acero. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos luchando o peleando contra el acero. Y la pregunta sería, ¿cómo se ablanda el acero? Y la respuesta es con procesos de calor, calentamiento. El acero se ablanda con fuego y el fuego es calor. Por tal motivo necesitamos entender que los procesos de calor ablandan la colágena y el sistema nervioso que está atrapado ahí, las terminaciones que están atrapadas, que no pueden salir, comienzan a correr rápido porque la colágena se ablandó. Entonces tenemos que entender que en el tercer punto los procesos de calor son básicos. ¿Cuáles van a ser? Procesos de calentamiento local en las áreas locales. Por favor, colocar cosas que nos caliente el cuerpo. Hay diferentes formas. Fíjense esta. Está el agua caliente con la bolsa que se llena de agua caliente y se coloca en la piel, directamente colocada en las lesiones que tenemos. Están otras tan diferentes como por ejemplo calentador eléctrico. Yo me caliento mis manos y mis manos están afectadas. La relación el calentamiento a base de la almohada térmica, la que se coloca encima de las manos. Están otras mucho más fáciles. Fíjense esta. Yo vengo y esta es una bolsa de esas de plástico que se llaman Ziploc. Hecho mosh o cualquier grano
que se caliente. La cierro, la pongo en el horno de microondas y me la coloco en las áreas donde tenemos las lesiones en vitiligo. Eso es un proceso de calentamiento, uno de los más fáciles. Pero cuando hablamos de procesos de calentamiento, tenemos que hablar de relajación con agua caliente y tenemos que hablar de intermitencia al sol. Comencemos a hablar de la relajación. El agua caliente. Importantísimo meter mi cuerpo en agua caliente. ¿Para qué? ¿Por qué? La respuesta es porque nos ayuda a relajar la colágena. Ahí están metidos nuestros nervios. Los tenemos que ir a rescatar. Tenemos que ir a ablandar la colágena. Y el punto final sería intermitencia al sol. ¿De qué se trata esto? Yo me coloco al sol, caliento mi piel, no la quemo. Cuidado con pensar en que me voy a quemar la piel. Se trata de calentar la piel de 10 a 15 minutos o 20 minutos como máximo. Me voy otra vez exactamente a la sombra, el cuerpo se enfría y otra vez al sol. Esos son procesos de intermitencia al sol. Entre más tiempo lo hagamos, más rápido regresamos la coloración de la piel y estamos regenerando lo que es ablandando la colágena. Y para diabetes es lo mismo, tenemos que relajarnos, tenemos que recibir sol, pero no se trata ni de broncearse, ni se trata de quemarse, simplemente de calentar nuestro cuerpo. Así que esos son los consejos que estamos brindando para que las personas, gracias a Dios, sanen más pronto. Gracias a los procesos de intermitencia al sol, la gente está sanando más rápido. El cuarto punto. ¿Cuál es el cuarto punto? El cuarto punto es ejercicio. Pero fíjense qué tipo de ejercicio. El ejercicio cardiovascular, el que me hace sudar. ¿Para qué ese ejercicio? ¿Y cuál es el ejercicio cardiovascular? Ejercicios cardiovasculares significa que yo hago bicicleta o yo hago banda o simplemente corro. ¿Para qué? Para sudar. El cuerpo tiene que sudar y entonces ¿qué sucede con eso? Ablandamos la colágena. Para los pacientes, tanto de vitiligo como de diabetes, que puedan hacer ejercicio, rápido encontramos los caminos de sanación. Para los pacientes que no pudieran hacer ejercicios, con efectuar los procesos de calentamiento básicos para poder ayudarnos a regresar a la normalidad. Ahí se recuerdan de qué tamaño son las terminaciones que se nos despegan adentro del cuerpo. 150 veces la división de un cabello. ¿Y cómo es esto? Les voy a dar el entendimiento para poder entender. Resulta que el nervio viene grueso y finaliza delgadito. Pero en este proceso delgadito tenemos que enmarcarnos en un pedazo de piel un poquito más grande. Y la puntita no abarcaría para poder abarcar todo este proceso de la piel. Así que les cuento, cuando viene delgadito comienza a enraizarse y entonces a esto se le llama terminaciones nerviosas libres. Todo, absolutamente todo el cuadro se llena por medio de telarañas que se van creando de sistema nervioso. Y el sistema nervioso, recuérdense, lleva el impulso nervioso. Todas nuestras células, absolutamente todas, tienen impulso nervioso. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Ahí es el ejemplo de la relación del marcapaso. Los cardiólogos ya conocen más un poquito de electricidad porque utilizamos un mecanismo en los corazones que comienzan a fallar. Dice el cardiólogo: don Pedro, su corazón ya no está funcionando bien. Tenemos que colocarle un marcapaso. ¿Qué es un marcapaso? Es un aparatito eléctrico que se coloca en el corazón y le va a dar impulsos eléctricos al corazón. Así como funciona nuestro corazón, funciona todo nuestro cuerpo a base de impulsos eléctricos proporcionados por el sistema nervioso.
ya sabemos que somos eléctricos y utilizamos la electricidad. Miren este ejemplo. Viene un paciente en emergencia y entra y le da un paro cardíaco. ¿Y qué creen que usamos? Electroshocks. ¿Para qué son los electroshocks? Venimos y damos una carga más fuerte para que el corazón reaccione, porque las células funcionan a base de impulsos eléctricos. ¿En qué momento yo voy a dejar mi medicación si entro a los procesos de curación con el doctor Morales? Lo primero que tenemos que hacer es que si tenemos procesos en diarrea, cortamos toda la medicación. Sano de primero mi diarrea, mi situación de una infección gastrointestinal, sano de esto y luego puedo continuar. Si tenemos gastritis elevada o úlcera gástrica, tengo que cortar mi medicación. Sano de mi estomaguito y entonces ya puedo seguir. ¿Por qué? Porque el estómago es la puerta de entrada de cualquier medicamento. Así que tengo que tener mi estómago bien para poder seguir los procesos de sanación. Vienen otras preguntas. Dice, ¿puedo tomar licor en el proceso de sanación? Y yo les cuento, querer es poder. O sea, ¿qué significa eso? Si yo quiero, viene la época de Navidad, viene el cumpleaños de mi esposa, viene el cumpleaños de mis papás, yo ya quiero simplemente celebrar, retiro mi medicación esa noche, tomo mis traguitos y luego al día siguiente, si yo no me excedí, puedo continuar con mi medicación. Así que los pacientes que les gusta el licor, podemos parar una noche y posteriormente seguir. Vienen preguntas. Las señoras dicen, ¿puedo yo depilarme en el proceso de curación? Y la respuesta es no. Cuidado con las depilaciones. ¿Por qué? Porque estamos usando un antiplaquetario natural. ¿Cuál es ese antiplaquetario? Es omega 3. El omega 3 promueve buena circulación. Entonces, si yo me echo cera en nuestra pierna y la arranco, voy a promover puntitos. Pueden sangrar las personas, puntitos o ponerse un poco morada su piel. Así que cuidado con las señoras o señoritas que entran a los procesos de curación y no se pueden depilar. Para los pacientes internacionales estamos brindándoles sus medicamentos hasta su hogar. Gracias a Dios podemos brindarlos hasta su hogar. Es un proceso de sanación y curación que estamos dando el entendimiento. Para los pacientes de Guatemala, los que viven muy lejos, allá por Petén, allá por Cobán, allá por Río Dulce, les contamos, estamos utilizando los procesos de Guatix. El doctor Morales puede brindarle 1 mes o 2 meses vía este tipo de vía, pero necesitamos controlarlos. Para los pacientes diabéticos necesitamos estar chequeando su glucosa, a ver cómo va, entender este proceso, pero ya les brindamos esta vía para evitar estrés. Ahí se recuerdan, tenemos que estar tranquilos en los procesos de sanación. Así que esto es parte de lo que nosotros tenemos que brindar en relación al entendimiento o descubrimiento de lo que es la electricidad del cuerpo. Por primera vez en Guatemala, el doctor Morales está promoviendo la sanación en pacientes de diabetes, en pacientes de vitiligo, en pacientes de psoriasis, en pacientes de alopecia areata, en pacientes en procesos de canas. Hemos estado promoviendo situaciones de salud, mejorando la salud de los pacientes y sanando. ¿Por qué? Porque entendimos el proceso de electricidad del cuerpo. También les vamos a hacer mención de otra de las enfermedades que gracias a Dios va en proceso de sanación. Esta enfermedad se llama fibromialgia, los dolores musculares muy severos que se provocan a nivel de toda la musculatura, que da rigidez muscular.
Les contamos que ya tenemos a la primer paciente casi sana en los procesos de fibromialgia. ¿Qué significa fibromialgia? Yo les contaba, los músculos se ponen tensos y se van poniendo duros, y gracias a los procesos que encontramos de las reconexiones, en este caso sería la reconexión neurocelular o del tejido muscular, que gracias a Dios está provocando nuevamente el manejo de toda la musculatura, y a las personas les está yendo muy bien. Así que esto es lo que tenemos ahorita en estudio, y gracias a esto las personas están sanando. Pues espero que este video les haya servido, espero que este video nos dé entendimiento de lo que estamos haciendo, y si tienen algunas preguntas o algunas dudas, ahí están nuestros correos, ahí estarán nuestros teléfonos para poderles servir, y damos gracias a Dios por el proceso de sabiduría encontrada. Les cuento, esto que realmente encontramos es gracias a Dios. Dios nos dio el entendimiento. ¿Por qué? ¿Cómo es que se da este proceso? Resulta que el doctor Morales pide a Dios para sanación de sus pacientes. En la Biblia dice, y está bien clarito, Mateo 7:7, pidan a Dios y Dios les dará. Toquen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe, y el que toca la puerta se le abre. ¿Qué hizo el doctor Morales? Pidió por sus pacientes sanación. ¿Y qué sucedió? Resulta que si uno pide a Jesucristo, pero se queda con las manos cruzadas, no va a pasar nada. La palabra de Jesucristo es bien clara y dice, Josué 1:9, dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo tu Dios estaré contigo. ¿Qué hizo el doctor Morales? Esforzarse, estudiar un poquito, investigar, y Dios le brinda al doctor Morales sabiduría. Así que les cuento, no vayan a pensar qué buzo es este doctor, para nada. La sabiduría provino de Jesucristo y el regalo es para usted. Lo único que tiene que hacer es aceptarlo y darle gracias a Dios. Les contamos en este momento que pacientes de otros países nos están visitando. Vamos a brindarles un listado para entender qué gente o qué personas están confiando en los tratamientos que el doctor Morales está dando. Ha venido en este momento gente del Canadá, de todos los estados de Estados Unidos, la mayoría de los estados, de México, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Australia, de Italia, de Pakistán, de la China, de República Dominicana, de España. Hace poquito nos llaman del África. En este momento tenemos ya doctores de pacientes. Les cuento que los doctores pacientes están bien contentos. Viene gente sanando, doctores en diabetes, doctores en vitiligo. Están viniéndose los doctores del extranjero. Vino un doctor intensivista con vitiligo de su hija. Los doctores están confiando a sus hijos, a sus esposas en el proceso del doctor Morales. Gracias a poder entender esto. Les cuento, el doctor Morales, gracias a sus investigaciones, está sonando en muchas partes del mundo entero. Así que la sabiduría viene de Jesucristo y nos la brindó a nosotros. Y este es un regalo de Guatemala para el mundo entero. Así que esperamos que Dios nos siga brindando más sabiduría, más fortaleza para poder darles a conocer esto tan grande que gracias viene de Dios. Así que gracias a ustedes y bienvenidos a los procesos de curación. Muchas gracias.